Bueno, pues ahora sí, espero que se me escuche correctamente y que no haya muchos problemas alrededor o en nuestro sonido de fondo. Muy buenas tardes a todas las personas que gusten integrarse con nosotros el día de hoy. Va a ser un tema bien interesante porque vamos a platicar de cosas extrañas o mitos y leyendas que pues obviamente son alrededor y al folclore de este tipo de cosas que son la criptozoología. Vamos a platicar un poquito de ese tipo de cosas. Ah, ojo, se me olvidaba por ahí poner en el título, agradecer las reacciones, mi buen Yael. Se me olvidaba el título, que también parte de esto tiene que ver con circunstancias, como lo hemos ido tratando en algunos otros en vivos. Agradecer las reacciones. Eh, que vamos a platicar un poquito también de los sueños. Fíjense cómo son las cosas de curiosas. Pero bueno, el tema principal del día de hoy es esta parte de hablar sobre la criptozoología. ¿Qué es la criptozoología? ¿O a qué le suena la criptozoología, no? En cierta medida, pues es una ciencia y pues obviamente tiene que ver más o menos con la búsqueda de las cosas ocultas, de las cosas desconocidas. Como saben, nosotros platicamos bastante sobre este tipo de temas que son circunstancias del misterio, ¿no? Por eso es que somos biografías del misterio. Entonces, bien, platicar de criptozoología es hablar de una idea en general, de una idea global que tiene que ver en cierta medida con la creencia en animales, en seres y cosas fantásticas o de ese estilo o de esa índole, ¿no? Entonces, agradece también las reacciones aquí en Instagram y que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, vamos a platicar un poquito, ¿no? ¿Y qué es esto de la criptozoología, ¿no? Y pues vamos a decir que es una o se puede catalogar también como una cultura, ¿no? Y esto intenta probar existencias de seres, de animales o cosas mitológicas. De ese folclore es del que estamos platicando el día de hoy, ¿no? De este tipo de seres, los cuales en algún momento pues ya existían, ya se denotaban estos seres y pues obviamente llega el momento en el cual estos seres dejan de existir, ¿no? Uno de los seres más coloquiales, hablando de la criptozoología, pues tiene que ver con Nessie, ¿no? Que es el monstruo del lago Ness. Entonces, los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos, entonces podemos entender que estos críptidos conciben a todos y cada uno de estos seres, los cuales pues, obviamente tienen que ver dentro de esta ciencia, ¿no? Y este término es acuñado por una persona, más o menos, no es muy viejo, más o menos este tema, pero pues sí tiene sus circunstancias, ¿no? Con esto de la criptozoología quiero llegar a una leyenda mexicana muy conocida, algo muy interesante que tiene que ver con los nahuales. Ahorita vamos a ir para allá, permítanme, no se desesperen, ya saben que igual para todas las personas de Instagram estamos leyendo sus comentarios y para las personas de aquí de Estéreo estamos escuchando sus audios. Entonces, bien, existen especímenes vivos, se podría decir así, o se puede decir, o se podría dar especímenes que son extintas. Perdón por la palabra, esa palabra me cuesta bastante, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de esas especies o de esos seres, los cuales pues ya no existen como tal en este plano o que ya no los podemos ver como tal, ¿no? Y estamos hablando de seres como los dinosaurios, como Pie Grande, el chupacabras o el monstruo de la UNES en esas circunstancias, ¿no? Se da mucho que dentro de la criptozoología se platica sobre estos seres porque el hecho de que pues ya se podía dar una ciencia en ese tiempo, el cual quisiera tratar de explicar, ¿no? Y esto es parte de lo que yo les decía en algún momento. Saludos aquí para el buen Chris que nos está mandando saludos por Instagram. Entonces, nuevamente les digo, o sea, todo este tipo de rollos tiene que ver con la parte en donde nosotros creemos a las circunstancias fantásticas o magníficas de lo que serían estos seres, ¿no? La criptozoología es una rama de zoología que tiene que ver con el estudio de seres o animales, ¿no? Que son de esa índole. Y pues obviamente son investigaciones de la antropología, de los estudios de cierta rama folclórica o de cultura que puede considerarse como una ideología para muchas personas. Muchos de nosotros en algún momento pensamos que la criptozoología es algo raro, algo extraño, pero efectivamente el ser humano siempre trata de darle pues categorías a cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, habiendo entendido esta parte, este, habiendo entendido esta parte, pues obviamente vamos a diferenciar porque existe una circunstancia de índole confusa para muchos de nosotros, que es la parte de decir, oye, entonces dentro de la criptozoología existe esta parte, o se podría dar que los fantasmas, la ufología entran de esto. Pudiera darse el caso que algunos seres entren dentro de la criptozoología, pero no todos los seres que se tienen
que ver con algunas otras ramas, entran dentro de la criptozoología. Entonces, fíjense cómo es de curioso este ámbito de los seres extraños o fantásticos que en algún momento pues todos quisiéramos ver, ¿no? ¿A quién no le gustaría ver, por ejemplo, aquí en el caso de México, ese llamado chupacabras, ¿no? Se dice que los vampiros y pues estos seres también son parte de la criptozoología, ¿no? Porque son seres fantásticos, seres los cuales pues en algún momento, ¿quién no le gustaría verlo, ¿no? A lo mejor por el miedo dices, ok, está bien, me aguanto, me abstengo tantito de poder observarlos, pero pues obviamente a quién no le causa curiosidad encontrarse con un licántropo, ¿no? O encontrarse con un ser conocido. Ojo, miren, por ejemplo, hay una discrepancia bien interesante en esta parte, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que catalogan a Krampus dentro de lo que es la criptozoología, sin conocer de hecho que tal vez Krampus entra más dentro de la rama de la demonología. Entonces es bien interesante este tema, pero bueno, ya habiendo platicado un poquito sobre estos seres y lo que representan en sí, por lo menos en esta parte, me gustaría llegar al punto de vista en donde nosotros vamos a empezar a platicar sobre una historia que es típica de muchos lugares, pero en específico, pues obviamente yo soy de México, la hemos escuchado bastante aquí en México, y es una de las ramas más interesantes que nosotros hemos podido llegar a encontrar en algún momento. ¿De qué les estoy hablando? ¿Qué se imagina dentro de la criptozoología que pudiera darse el caso? Y esto es algo bien curioso porque en algún momento me podrían decir, oye, ¿en serio eso entra dentro de la criptozoología? Pues, ¿qué crees? Que pudiera darse el caso que específicamente sí. Y vamos a hablar de las leyendas o de la leyenda de los nahuales. Ojo, vamos a hablar de la leyenda de los nahuales en el aspecto en el cual estos seres se transforman y forman parte, pues obviamente, de este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces me vas a decir tú, oye, pero los nahuales no eran concebidos como chamanes, como sacerdotes. Sí, efectivamente, pero también muchas personas los catalogan dentro de esta rama de la criptozoología bastante interesante. Entonces vamos a platicar. México, por ejemplo, es un país lleno de cultura, es un país lleno de ideologías, es un país lleno de leyendas, es un país lleno de magia, esplendor y pues obviamente folclore y cosas a su alrededor. Las leyendas y el misticismo están muy arraigados en nuestra cultura, obviamente, ¿no? Y pues hoy que quisiéramos platicar un poquito de los nahuales, que son estas criaturas fantásticas, pues obviamente estas leyendas, estos mitos, siempre han aterrado a todo ser que hemos pues obviamente he escuchado alguna leyenda, algún mito que tenga que ver con este denominado ser que puede transformar su cuerpo físico en el cuerpo físico de un animal, ¿no? Entonces, en este tenor, se dice que los nahuales existen desde tiempos prehispánicos. Estamos hablando de tiempos de ahí alrededor del 1200, 1300, 1400, 1500 se podría dar, ¿no? Obviamente, años en los cuales todavía no existía esta transición tan interesante que nos hace ser las personas hoy que somos, ¿no? Este mestizaje tan interesante del cual, pues obviamente la cultura mexicana se fue adaptando poco a poco, ¿no? Entonces, por aquí nos dicen un comentario, permítanme, déjenme leer este comentario. Efectivamente, efectivamente, ahorita aquí como estoy leyendo, el buen Chris, como siempre, nos hace buenas aportaciones y esto es un tema bastante interesante, o por lo menos dentro de la criptozoología. Aquí les voy a leer el comentario de mi buen amigo Chris que dice, creo que una de las ramas más dañadas de la criptozoología, como se puede escribir, es el Wendigo, ya que nadie sabe cuál es su límite o su origen. Y efectivamente, o sea, esta es una de las leyendas que para muchas personas no es muy conocida y para algunas otras que hemos llegado a escuchar o que hemos llegado a leer un poco sobre este ser, pues obviamente forma parte mucho de lo que sería la criptozoología. Y pues obviamente estas leyendas, estos mitos y estas cosas de índole extraña, obviamente tienen que ver mucho con seres de este estilo. Les voy a más o menos describir cómo es este ser, ¿no? Porque este ser tiene una característica particularidad en su cabeza, que son los cuernos como si fueran de un venado o de un alce, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues obviamente este ser se dice que es de la parte criptozoológica, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito también del Wendigo y vamos a platicar de otras cosas porque realmente nosotros el día de hoy también vamos a platicar de otros mitos y leyendas. Entonces, vamos a regresar un poco a la parte de la leyenda de lo que es el o los nahuales, ¿no? Entonces, ya que sabemos sin olvidar que ahorita vamos a platicar del Wendigo, ojo, ¿eh?
Ojo por ahí. Entonces, obviamente, ya que sabemos que esto es de los tiempos prehispánicos aproximadamente, y diversos pueblos mexicas o mayas, pues obviamente conocían lo que es este ser, o conocían a este ser, ¿no? Se dice que los antiguos o los antepasados mexicanos, pues obviamente tenían una parte conectada con lo que es la naturaleza, ¿no? Y entonces, por eso es que estos seres, los conocidos, pues obviamente nahuales, estaban conectados mucho con este tema, ¿no? Entonces, se dice que los nahuales son espíritus de las brujas o hechiceros transformados en animales. ¿Estos en qué animales se pueden transformar? Pues son diversos animales, ¿no? Perros, gatos, lobos, cerdos, águilas, chivos, toros, mulas, burros, o sea, diferentes tipos de seres, ¿no? Hay unos que dicen que se transforman en aves, hay unos que dicen que se transforman en halcones, en coyotes, o sea, son muchos los seres los cuales, pues obviamente, ellos o en los cuales ellos se pueden transformar, ¿no? Entonces, por eso es que se me hace bien interesante este tema, ¿no? Se dice que efectivamente estos seres salen por las noches para realizar hechizos, robar animales, visitar a personas importantes o cobrar antiguas, pues, venganzas, ¿no? Con alguna familia o con algunos seres que, pues, obviamente hicieran daño a las demás personas. Entonces, en este tenor, pues, obviamente estamos platicando de todo este tipo de cosas, las cuales sabemos que para muchos de nosotros, obviamente, hablar de los nahuales es algo bastante terrorífico. Y lo digo de esa forma porque sí, en efecto, vemos muchas personas las cuales en algún momento decimos, ten cuidado con el nahual porque el nahual puede golpearte, porque el nahual puede golpear a las personas que están a su alrededor, porque el nahual puede hacerle daño a las personas que están a su alrededor, porque el nahual roba. Entonces se ha catalogado a este ser como uno de los seres maquiavélicos del folclore mexicano, uno de los seres los cuales hace daño en el folclore mexicano. Entonces, de esta forma hemos ido caracterizando a estos seres, porque efectivamente se dedican a robar animales. Una de las cosas más conocidas de estos seres es eso, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Viene el nahual, y pues obviamente se roba a los animales. Estoy hablando de estos animales como los cerdos, las vacas, los chivos, los borregos, todo ese tipo de animalitos, ¿no? Entonces, se tiene mucho la creencia de que estas personas que se convierten en animales, pues obviamente tienen bastante dinero porque se da el caso de que cuando roban, pues obviamente se hacen con todas las pertenencias de algunas personas, ¿no? Por eso es que te digo, o sea, se va categorizando a este ser como maligno por las índoles. Y esto tiene que ver mucho con las creencias de cada uno o con las creencias de todas las personas que pues, obviamente hemos escuchado estas historias de lo que son los conocidos nahuales, ¿no? Se dice que pues quienes lo han visto o aseguran haberlo hecho, que son animales extremadamente grandes, hablando en ese estilo, ¿no? Y generalmente de color negro y al cruzarse con ellos causan un verdadero terror y muchos de ellos buscan atacar a quien se crucen en su camino. Y esto es algo bien curioso, ¿no? O sea, que en específico estos seres son catalogados de esa forma, ¿no? Que son catalogados como seres oscuros, son catalogados como animales grandes. Y en ese tenor podemos preguntarnos muchas veces, ¿será cierto que los seres de ese estilo sean así? ¿O por qué es que los hemos ido catalogando poco a poco de esa forma? ¿No? Muchas personas cuentan sus anécdotas y sus historias con estos seres y se habla de seres bastante extraordinarios, como el hecho de platicar de este tipo de animales cuando se convierten en perros y que muchas personas comentan que no tienen este tipo de orejas, lo que son las denominadas orejas de los perros, pues, obviamente coloquialmente, lo que son los rabos de los perros o las colitas, y que muchas veces estos seres tienen los ojos pintados en sangre, ¿no? O se podría decir de esa forma, tal vez es una forma muy retórica, pero que estos seres tienen solamente los ojos llenos de sangre o que son muy rojos, muy, muy rojos, ¿no? Entonces es un rasgo bien inusual de los seres que son conocidos como los nahuales, ¿no? Se dice que también pueden convertirse en este tipo de animales conocidos como los toros, ¿no? Los toros se puede decir que es uno de los animales más fuertes de esa índole en los cuales ellos se pueden convertir, ¿no? Entonces, en esas circunstancias hay cosas bien, bien interesantes alrededor de ellos, ¿no? Hay muchas versiones de estos seres, obviamente, ¿no? Hay otras versiones en las que los nahuales son animales con rasgos humanoides, haciendo una tétrica o haciendo más tétrica su apariencia. Y con esto llegamos al punto de vista de los licántropos, ¿no? En estas circunstancias, o del Wendigo. Y bueno, ahorita conectando esas dos partes se puede dar de esa forma, ¿no? Se cuenta que quienes se han topado con los nahuales han intentado defenderse de los ataques, perdón,
con sus armas, con palos, con machetes. Algunas veces consiguen herirlos y al poco tiempo se dan cuenta con vapor que alguna persona o alguien conocido presenta una misma herida o una herida de esa forma como la que él le hizo al Nahual, ¿no? Y justo en la parte en la que se le hizo en ese día, ¿no? Entonces, es curioso porque fíjense cómo da la casualidad de que, por ejemplo, estamos platicando de una leyenda o de un mito que esto tiene que ver alrededor de la cacería de brujas, ¿no? Ahora, vamos a contar estas historias en relación a los nahuales, porque pues obviamente los nahuales es una historia que podría predominar en Latinoamérica, pero también ha sido muy conocida en Europa, ¿no? Y con esto me refiero a esta casa de la Inquisición, en donde se daba este problema a nivel mundial en la guerra que pues obviamente existió sobre la Inquisición, la casa de este tipo de personas, la casa de brujas, la casa de hechiceros y todo este tipo de cosas y pues obviamente todo lo que sucedió en esa época. Llega el momento en el cual muchas personas platican sobre este tipo de seres, los cuales se encontraban en un día y se encontraban con animales que pues obviamente ya no estaban en mejores condiciones, que ya estaban pudriéndose o que estaban muertos, y al otro día pasaban por el mismo lugar donde estaba este animal y se daban cuenta que ya no era un animal, sino una persona desnuda, ¿no? Y entonces de ahí vienen muchas historias también curiosas, como el hecho de platicar de los nahuales en esta época, ¿no? Entonces, pues obviamente esto es algo bien curioso. Se dice que para matar a los nahuales se debe de hacer con armas curadas. Y con esto nos referimos a preparados mediante rituales con oraciones y agua bendita, y que después de haber sido ejecutadas tomarán su forma humana al salir los primeros rayos del sol. Esto es una creencia, esto es un mito. Permítanme un segundo, permítanme, no tardo. Listo. Ahora sí, entonces para nosotros aquí por lo menos en México el hecho de decir esta parte de armas curadas o de decir estos seres que pues tienes que matar es esta parte de platicar sobre nosotros realizar estas denominadas pues obviamente prácticas reiteradas en razón de poder echar agua bendita, orar algunas armas o en este caso pues obviamente tratar de curar estas armas, ¿no? Impregnarle energía más que nada. Lo curioso está en que cuando tú atacas a uno de estos seres con ese tipo de armas, se da la casualidad de que sí, efectivamente, toman su forma humana. ¿Por qué se dice que salen en la noche? Pues obviamente porque estas personas se tiene la creencia de que pues llegan a acuerdos con circunstancias maléficas y pues obviamente ustedes saben que las circunstancias maléficas como pues los demonios, como el denominado diablo para muchas personas, obviamente tiene que ver con esta oscuridad, esta parte pues oculta, ¿no? Llega el momento en el cual estos seres pues llegan a convertirse de noche y por eso es que cometen este tipo de actos o lo que sería conocido como el robo, las venganzas y todo este tipo de cosas, así, ¿no? Por la noche. Y les digo, o sea, la leyenda es que dice que pues obviamente después de haber ejecutado después de haber curado estas armas y si les puedes llegar a lastimar con estas armas que ya están curadas, pues toman una forma humana y esto se da ya al salir los primeros rayos del sol, ¿no? Porque se dice que se les acaba como que el encanto, se les acaba como que esta parte de decir, ¿sabes qué? Ya se me acabó el superpoder de poder transformarme en un animal, ¿no? Y está esta historia curiosa en donde los nahuales no específicamente se convierten en lo que son estos animales que les decía, sino que se convierten en animales, pero con facciones humanas, ¿no? Y entonces es ahí en donde llegamos a esta historia tan curiosa que tiene que ver con el Wendigo, ¿no? Entonces ya sé que no son de las mismas culturas, ya lo sé, pero son parecidos en esta rama, pues obviamente estamos hablando de criptozoología y de la genérica o de las cosas generales, ¿no? Entonces, fíjense más o menos cómo es el Wendigo, les voy a platicar un poquito. El Wendigo es o tiene una forma humanoide. Esta forma humanoide, para muchos que lo pintan, pues obviamente es una forma humanoide bastante flaca o cadavérica en esa circunstancia. Hay personas que la pintan con un cráneo, hay personas que la pintan con la cara de un humano, pero en ese tenor la cara del humano se ve bastante
agobiada, se ve bastante deshecha, se ve bastante aterrorizante, ¿no? Y las personas que no pintan al Wendigo de esa forma, entonces la pintan con un cráneo, pero en este caso es un cráneo específicamente de un animal, ¿no? Es como de un alce, es como de un venado, pero con unos colmillos bastante alargados. Es como si fuera el cráneo de un lobo con tal vez unos cuernos, pero en este caso los cuernos son como de un alce, son como de un venado, son en ese estilo, ¿no? Entonces el Wendigo tiene una formología, una fisionomía, se podría llamar de esa forma, como si fuera un humano. Tiene dos pies completamente largos, se podría decir, pero son como de un perro, pero más largos. Tiene unos brazos exageradamente largos. En algunas partes, como les digo, lo pintan flaco, lo pintan cadavérico, pero también tiene una musculatura hasta cierto punto, ¿no? Porque este ser se concibe como un ser maligno, y esto es por las leyendas, obviamente, que conciben o se conciben alrededor de él, ¿no? El Wendigo, una criatura mitológica de la cual se dice que devora a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse más o menos, esa es la palabra, podría darse, dentro del bosque o las regiones grandes en los lagos. Entonces estamos platicando que este ser también se puede llevar a cabo o puede llevar a cabo estos actos de fechoría como los nahuales, ¿no? Que es el hecho de llevar venganza hacia los seres humanos, ¿no? Entonces es bien curioso todo este tipo de circunstancias que son alrededor de estos seres, ¿no? Ya habiendo explicado esta parte del Wendigo, ya habiendo explicado un poquito de cómo es que se ve el Wendigo, es de esa forma más o menos cómo se pinta a los nahuales en el otro sentido de decir, sabes que estos seres tienen lo que sería una forma animal, pero tirándole más a un ser humano. Entonces estamos hablando de que pueden ser algo así como un licántropo, como un minotauro. Hablando de esa forma, obviamente no van a ser iguales, pero pues son muy parecidos dentro del tenor o del folclore y cultura mexicana, ¿no? Entonces, vamos a brincarnos un poquito más y vamos a platicar sobre otra leyenda. Fíjense, les traigo una leyenda bastante interesante. Esto sucede en uno de los estados de México. Esta es la leyenda del Nahual en Tlaxcala. Esto es un relato que sucede en México y va más o menos así. Se dice que la leyenda del Nahual relata las apariciones de un ser oscuro, mitológico y poderoso, una horrible bestia nocturna, una de las más populares leyendas de este estado, ¿no? Entonces, el Nahual, derivado de, pues obviamente, la lengua náhuatl, algunos escritores lo describen como una persona común que vive entre las personas, pero que posee poderes especiales de brujo y quizá sobrenaturales. Así, en náhuatl, así un nahual, perdón, tendrá la habilidad o poder de autoconvertirse usando metamorfosis por las noches en cualquier animal existente que desee. Y aquí hay una historia bien curiosa alrededor de esto, porque se dice que sí, efectivamente, la metamorfosis de estos seres puede darles para convertirse en cualquier animal que ellos quieran. Pero hay una historia bien interesante sobre este tema, que se dice que cuando uno de estos seres quiere adoptar esta forma, tiene que haber matado al animal en el cual se quiera convertir, pero esto tiene que suceder de su propia mano, o sea, no puede utilizar algún arma, no puede utilizar palos, cuchillos, armas de fuego, no puede utilizar nada de esa índole, tendría que ser con su propia fuerza física o inteligencia para poder convertirse posteriormente en estos seres, ¿no? Entonces, como les estaba platicando, desde la antigüedad, el náhuatl ha sido temido y admirado al mismo tiempo, como todos los fenómenos desconocidos que no se pueden controlar o explicar. Y eso es cierto. Efectivamente, todos nosotros en algún momento, pues obviamente hemos tratado de develar muchas cosas, pero sí, efectivamente, hay muchas personas que adoran a estos seres y hay muchas personas que les tememos, ¿no? Y con adorar a estos seres es con esa parte que yo les platicaba. Hay una circunstancia de los nahuales que en algún momento prehispánico se les llamaba o se les denominaban nahuales a ciertas personas en específico, los cuales tenían unas aptitudes diferentes y podían conectar con un plano espiritual o etérico, en ese caso más conscientemente, y pues obviamente desprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un nahual o es un náhuatl? O sea, lo puedes pronunciar de esas dos formas, ¿no? ¿Pero qué es? Y todo deviene de esta leyenda, ¿no? Se dice que es un ser creado desde la cultura mexicana, es una criatura nocturna que se cuenta que durante un día funge como una persona cualquiera, así como tú que me estás escuchando y como yo que te estoy relatando. Y por las noches este ser se convierte en una bestia. Esta bestia la cual lleva
pues obviamente a cabo muchas cosas malas. Pues obviamente estas son lo que es robar ganado, robar dinero, maleficios, lo que sería en este caso como hechizos para algunas personas, y aparte de eso, pues obviamente también llevar a cabo la venganza en contra de familias, clanes o personas en específico, ¿no? Los abuelos en Tlaxcala cuentan que los nahuales salían por las noches a saciar su sed de sangre, a matar el ganado y en algunos casos atacar a las personas, ¿no? Entonces, con sus poderes, producto del pacto con el diablo, aquellos nahuales podían alterar los fenómenos climáticos como las lluvias, los truenos y los granizos. Entonces, es un tema bastante interesante poder platicar de estos seres. Aquí viene algo bien interesante, que es esta parte del producto del pacto con el diablo. Se dice que estos seres tienen pacto con seres demoníacos, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros platicar de estos seres genera esa duda. Específicamente es cierto. Fíjense que allá por alrededor de esas épocas prehispánicas, hablando de los 800 hasta los 1400, 1500, hablando prehispánicamente en México, pues obviamente estos seres eran concebidos de alguna forma. De hecho, nosotros en nuestras pinturas rupestres todavía tenemos y concebimos algo muy parecido, que es el guerrero jaguar, ¿no? Este guerrero jaguar, el cual pues obviamente representa un animal o representa a un ser humano que es convertido en un animal para que con sus dotes de animal, pues obviamente pueda batallar más fuerte, que sea más sagaz, que sea más audaz, que sea más fuerte, que sea más inteligente, ¿no? Y en ese tenor, obviamente, pues estos seres eran muy conocidos. Pero también, hablando en otra índole, estamos platicando de alrededor de entre los 1500 a 1800, vamos a dejarlo de los 1300 a los 1800 más o menos, que es donde empieza este auge del misticismo, de la esotería, del ocultismo, en relación a la parte de los sacerdotes que se podían convertir o que eran nahuales, ¿no? Y con esto referimos estas historias bien curiosas de estos seres, los cuales pues obviamente ayudaban a conectar al ser humano con este ámbito espiritual y esotérico ocultista, en el cual ellos mediante rituales llevaban a cabo estas cosas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque pues obviamente aquí en esta historia se dice que pueden alterar los fenómenos climáticos, como las lluvias, los truenos y los granizos. Los granizos, pues obviamente, los granizos, perdón, los fenómenos climáticos como estos, pues obviamente eran alterados por este tipo de seres, ¿no? Entonces es muy curioso platicar que efectivamente estos seres tenían esos poderes sobrenaturales, los cuales llevaban a cabo muchas circunstancias de índole, pues obviamente maliciosa a las personas, en este caso, de esas culturas, ¿no? Entonces, regresando un poquito, se cree que en tiempos de los Tlaxcala o Tlaxcayan, los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y el sacrificio, que nosotros hemos platicado también de él, Tezcatlipoca, ¿no? Las leyendas de Tlaxcala dicen que un nahual podía transformarse en diferentes criaturas, pero de día podían ser señores muy respetables e incluso bastante ricos. Y esto es una de las historias más coloquiales de México. O sea, estos seres, pues obviamente tendían a tener bastante dinero por el punto de vista de que mientras en la noche se convertían en animales e iban y robaban el ganado, pues obviamente se lo llevaban a sus casas, a sus domicilios, y entonces ese ganado terminaba siendo parte de ellos, ¿no? Que iban y entraban a las casas de las demás personas y tómala. Llegaba el momento en el cual se robaban las pertenencias de las personas y al otro día pues ellos ya las tenían, dinero, joyas, cosas de oro, cosas de ese estilo, ¿no? Hay otras leyendas un poco más grotescas que hablan sobre estos seres, los cuales iban y realizaban cópula con las mujeres y las mujeres amanecían embarazadas, mujeres jóvenes, mujeres grandes, dependía de lo que él quisiera, ¿no? Entonces, el origen de esta leyenda náhuatl, pues obviamente habla de muchas cosas y habla de un origen bastante antiguo, ¿no? Como ya les dije, pues, como ya les decía, perdón, esto define o esto proviene del mismo o de la misma palabra náhuatl, ¿no? Entonces, significa esta palabra espíritu. Para los que quieran saber, esta palabra del náhuatl significa espíritu, ¿no? Esto es obviamente que se deriva de la palabra chul, que significa divino, llegando a la conclusión de que náhuatl significa espíritu divino. Y esto es por lo que les decía, se supone que antes nosotros concebíamos a este ser como un espíritu, ¿no? Y lo representábamos tal vez, pero no entendemos hasta el día de hoy por qué se cambia a este ser o espíritu divino en esta parte de las historias prehispánicas a lo que hoy conocemos
como estos seres bastante, pues, funestos, malos, que se vengan, que matan y que tienen esa saciedad de sangre, ¿no? Historias que nos han contado miles de ocasiones. Cierta persona, Pedrito, se encontró con el nahual en la noche y era una noche bastante oscura. Entonces, en ese momento, a la hora de intentar cruzar por el puente que lo llevaba a cruzar al otro lado del pueblo o la ciudad, se dio cuenta que al finalizar este puente existía una figura bastante oscura, más oscura que la misma noche. Y a lo lejos se podía observar dos pequeños resplandores rojos, los cuales formaban la parte de sus ojos. Y entonces en ese momento Pedrito sintió un aire y unos escalofríos como si un balde de agua le cayera, completamente helado por su espalda. Y entonces sentía como si alguien lo golpeara en su cabeza. Todo se tambaleaba gracias a la energía y a las cosas que rodeaban a este ser en ese momento. Y llega el lugar al cual este ser estaba y entonces pues obviamente es golpeado por el denominado nahual, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces se dice eso, ¿no? Y entonces el nahual golpea a las personas, entonces el nahual los arrastra, ¿no? Y se dice que es curioso porque el nahual en muchas ocasiones busca a alguien en específico. Y llega ese momento en el cual nosotros nos preguntamos, ¿realmente será de esa forma? Pues realmente solo las personas que se lo han encontrado, pues pueden contarnos con esas historias o pueden contarnos esa historia. Yo hace bastante les conté una historia que yo pensé en algún momento que me había encontrado con un ser de ese estilo, pero no sé realmente hasta el día de hoy. Yo podría jurar que fue eso, ¿no? Porque sí, efectivamente, como los mitos y las leyendas dicen, son animales bastante grandes, más grandes que los comunes, ¿no? Y además representan un aire de maldad, representan un aire de misticismo y representan un aire, pues obviamente extraño. Disculpen si se escuchan cosas o ruidos de fondo, pero pues obviamente no puedo tener todo controlado, todos esos ruidos. Entonces, estos seres, pues obviamente representan eso, el miedo puro y duro de lo que serían los seres dentro de esta parte animalesca, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con este ser, yo les comentaba en algún momento, sí, efectivamente, a mí me dio miedo, claramente, obvio, o sea, era de noche, además estaba por un lugar bastante alejado y sólido, o sea, con sólido me refiero a bastante solo. Yo iba en un carro y posteriormente iba a la bajada. Fíjense cómo es de curiosas estas historias, o bueno, por lo menos cómo es de curioso lo que me pasó a mí en algún momento. Cuando yo iba bajando, yo tenía el conocimiento de que a la hora de bajar en el carro, porque había una pendiente, ahí existe un lago o un río. Este río se dice que, pues obviamente, o se cuentan las historias de que por ahí pasa la llorona, de que se escucha el lamento del denominado muerto. Entonces yo tenía en la mente eso. Jamás me esperé poder encontrarme con este ser. Entonces, cuando empiezo a observar a este animal, yo pensé que era un arbusto, porque yo así lo pude observar, un helecho, o sea, realmente yo pensé que era algo de ese estilo, porque nunca me imaginé que fuera un animal. A la hora de acercarme un poco más a lo que sería este ser, me voy dando cuenta que sí, efectivamente, tenía una forma física como si fuera un perro, como si fuera un pastor alemán, pero más grande. En ese tiempo yo tenía un carrito, era un Beetle. Y ese carrito no es muy chico, o sea, es alto, es un carro común, ¿no? Entonces yo me di cuenta a la hora de pasar por ahí que el animal o el perro o la cabeza del perro daba un poquito abajo o más o menos a la mitad del cristal. Entonces imagínense, y ese perro estaba sentado. Entonces imaginen más o menos la altura del animal. O sea, estamos hablando de un animal bastante grotesco. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que a lo mejor que no pudo haber sido un animal cualquiera o que lo confundí con otro animal, ¿no? Pero se me hace extraño en ese momento, pues obviamente, haber encontrado un ser de ese estilo. Además, ya era bastante tarde. Entonces llega el momento en el cual, pues obviamente, estas historias toman bastante relevancia para todas las personas que creemos en los mitos y leyendas, desde el momento en el que tú tienes un contacto cercano con alguno de estos seres, ¿no? Y regresando un poquito a la plática, la leyenda de los nahuales, pues obviamente está ligada a creencias indígenas como los famosos chamanes. Y es ahí en donde yo les decía parte de estas cosas que tienen que ver con los seres que estaban conectados con el mundo espiritual, ¿no? Y se refieren a la divinidad o a las cosas de hechicería, hablando en finales del periodo postclásico en México. Entonces, estamos platicando de seres que realmente ayudaban también a las personas. O sea, no podemos catalogar a los nahuales como malos, ¿no? O sea, como tal, pero sí efectivamente se tiene la creencia de que estos seres pues realizan más maldad que cosas buenas, ¿no? Y se cuenta la historia del nahual en Tlaxcala que podrían convertirse en lobos, coyotes, caballos,
zapilotes, burros, guajolotes e incluso ranas o ajolotes. Y esto de los ajolotes es bien curioso porque hay otra historia que pues obviamente tiene que ver con Tlaloc, si no estoy mal, con Tlaloc, tiene que ver con el hermano de Tlaloc. Si es que no estoy mal, si no por ahí corríjanme, alguna persona que sepa. Entonces, los grupos indígenas tenían la creencia de que cada persona al nacer ha incorporado o se ha incorporado el espíritu de un animal en particular en esta persona, ¿no? Y que esto brinda protección y orientación a las personas. Entonces, luego se manifiesta a través de los sueños para proveer su protección y prevenir de todo peligro a su familiar o prevenir más bien a él y a su familia, perdón. Entonces llega el momento en el cual nosotros como personas en algún momento determinado nacemos. Llega el momento en el cual anteriormente en México se tenía la creencia de que cuando tú nacías, dependiendo del día, de la hora, tú pues obviamente tenías un animal o ¿cómo se le llama esto? Es como es que sí es como un talismán, es algo propio, es algo inherente a tu persona, ¿no? Pero bueno, entonces se tiene la creencia de que ese es tu nahual o que ese es tu ser espiritual, tu animal espiritual, y que si pudiéramos conectar con ese mundo espiritual conscientemente, podríamos convertirnos en ese animal. Fíjense que ahorita, a raíz de esta plática que estoy teniendo con ustedes, porque muchas veces ustedes saben que hemos platicado de cosas misteriosas, y una de esas cosas misteriosas es el mundo onírico. Y dentro de este mundo onírico estamos platicando también de lo que es parte de los seres extraños que se meten a este mundo onírico o a este mundo de los sueños, ¿no? Entonces, platicando un poquito de eso, yo les comentaba hace bastante tiempo porque hemos hecho la interpretación de sueños de ustedes, de los míos y de algunas personas más, ¿no? Que nos han platicado. Entonces, llega el momento en el cual, pues obviamente, yo tengo un sueño que les platico y llego a soñar con un ser bastante extraño que es como un licántropo, no es como un licántropo, es un licántropo. Entonces podríamos dar pauta a que en este tenor de los licántropos podría darse el caso de que es el nahual existente dentro de mi espíritu, dependiendo del día en el que nací, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo todo esto se conecta, todas las cosas del misterio, todas las cosas de cultura o todas las cosas se pueden ir conectando unas con otras, ¿no? Estamos platicando dentro de la criptozoología y de las cosas misteriosas y como pueden observar, se puede dar la plática y el tema de que efectivamente no solo tiene que ver con la criptozoología ciertos seres, sino que platicamos que puede haber similitudes y esto es lo que me encanta de poder llevar a cabo los podcasts. Igual, mientras ustedes interactúan y me mandan mensajes y cosas como esas, me empiezan a platicar de otras cosas, ¿no? Ya vimos si estábamos platicando de lo que es la criptozoología y se da el caso de que nos platican de lo que es el Wendigo y podemos explicar algunas cosas en relación con el Wendigo, ¿no? Entonces, para los pueblos prehispánicos, perdónenme, perdonen el problema disléxico que tengo. El Nahuali fue uno de los hechiceros llamados de Tlatlacatecoloc. Ojo, con las palabras, porque pues, todas estas palabras son prehispánicas, ¿no? Y esto es conocido como los hombres búho. Eso indicará que solo aparecían de noche, ¿no? Posiblemente una leyenda náhuatl. Saludos, miren quién se nos une por aquí. Hace bastante tiempo que no veíamos a esta persona, a nuestro buen Javier por aquí. Entonces, como les estábamos platicando dentro de estos seres, pues obviamente se concibe que son hombres búho, ¿no? Y estos hombres búhos llegan en algún momento a convertirse así de noche. Y entonces es bien curiosas todas estas historias, ¿no? Las leyendas de los nahuales dicen que el nahual solo puede convertirse en la noche y una vez que sale el sol vuelve a ser humano, ¿no? Y entonces ya platicamos que esta parte de estos animales o de estos seres extraños, pues obviamente si tú tienes armas curadas para dañarlos, llega el momento en el cual ellos se quedan inertes. Si tú dañas a uno de estos seres con un arma curada, como en el hecho que yo les platicaba hace un momento, que son estas armas por las cuales puedes utilizar agua bendita, puedes utilizar estas partes de lo que serían oraciones y entonces llega el momento en el cual estos seres quedan inertes. Al quedar inertes, con eso significa que ya no se pueden mover y después a los primeros rayos del sol convierten su cuerpo nuevamente en humanos. Llega el momento en el cual muchos de estos seres cuentan las historias, mitos y leyendas que ellos te ruegan en el momento de estar convertidos en animales y que saben que ya están heridos y que estás utilizando algún arma curada, como yo les explicaba hace un rato, estos animales o estos seres te ruegan por dejarlos ir.
Con eso me refiero a que te empiezan a decir, si ya los lastimaste y ya no se pueden mover, entonces te empiezan a decir, oye, déjame ir, por favor, y esto, y lo otro, y así, y así, y así, de esta forma. Y entonces ellos buscan la forma de engañar a las personas para poder escapar, ¿no? Porque saben que entonces, llegando los rayos del sol, ellos pierden esa forma animalesca y se convierten en humanos nuevamente. Y entonces tú puedes saber fielmente quiénes son, ¿no? Y entonces, ¿qué nos beneficia más a nosotros? Si pudiéramos dañar a uno de estos seres, ¿qué nos beneficia más? Pues obviamente dejar ver quién es, ¿no? Claramente, o bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Ya sabiendo quién es esta persona, pues obviamente nosotros podemos pedir cosas a cambio. Y eso es una parte bien interesante porque muchas personas dentro de estos mitos y leyendas cuentan esa historia, ¿no? El hecho de esperar a que estos seres se transformen para poder pedir cosas a cambio, ¿no? Además, estos seres se dice que pues obviamente pueden convertirse en muchos animales, ¿no? Y esto beneficiaría a las personas que los conocen. Entonces, todos estos temas o todas estas cosas son bien interesantes. Entonces, ¿cómo ven estas historias? Por otro lado, se dice que la leyenda del Nahual en Tlaxcala cuenta que si llegas a lastimar al Nahual en su estado animal, al convertirse en humano, ese cuerpo tendrá la misma cicatriz que se le hizo estando transformado. Desafortunadamente, no se cuenta con una fotografía de un Nahual real. Esto es un dato muy interesante. Es para poder volver a ser humano, deberán cargar con ellos un cinturón de piel y una prenda usada. Entonces, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque efectivamente yo, por ejemplo, en algún momento les platicaba esta historia de la denominada bruja, la cual iba y acechaba a uno de mis amigos porque acababa de tener un bebé y entonces sale el abuelo, le dispara y bolas. Llega el momento en el que la bruja se va, ¿no? Y al otro día se dan cuenta que acababa de morir uno de sus vecinos, más bien una de sus vecinas. Y lo curioso es que a esta vecina se le conocía como una de las personas que hacía brujería dentro de su pueblo, ¿no? Entonces, en ese tenor, podemos encontrar que los nahuales también tienen esta forma de que si tú los lastimas, ojo, ojo, porque hay una historia, o más bien estas historias hablan de que si lastimas a estos seres, pues obviamente van a tener lo que son las denominadas marcas o cicatrices en este tenor de las armas, ¿no? Pero se dice que solo los puedes lastimar con armas curadas, o por lo menos eso es lo que nosotros decimos aquí en México y lo que cuentan las leyendas. Y con estas armas curadas nos referimos a utilizar distintos tipos de oraciones, distintos tipos de aguas, distintos tipos de preparaciones en estas armas para que puedan lastimar a estos seres. Gracias por ahí por las reacciones. Muchas gracias. Entonces, estos seres están, fíjense cómo es de curioso, porque estos seres están muy diversificados y están muy representados dentro de la cultura prehispánica, como les estaba yo comentando, ¿no? Entonces, si ustedes se meten a googlear y empiezan a observar figuras de los denominados nahuales, ahí pueden encontrar muchas cosas de los nahuales, muchas pinturas rupestres que hicieron nuestros antiguos prehispánicos en relación a estos seres, ¿no? De acuerdo con cada creencia de tribus, la principal es que se dice que un brujo con cierta maldad, la segunda es que nacen con el poder de hacer el bien y el mal teniendo la misma habilidad. Entonces, en este tenor hay muchas formas de poder denominar a estos nahuales, ¿no? La tercera es que hay quienes dicen que los nahuales se alimentan de bebés y niños. Y esto es muy curioso y en algún momento yo lo platicaba muy fielmente a mis creencias, es que esta parte de lo que son los bebés y los niños es porque tienen la vitalidad más grande que cualquiera o cualquier persona, porque ellos todavía tienen esta parte que apenas van creciendo y llega el momento en el cual estos seres, otra historia bien curiosa es platicar de las tlahuelpuchis, a ver si ahorita platicamos un poquito de eso, porque ya nos estamos extendiendo bastante, ya vi por aquí que llevamos 45 minutotes de en vivo, pero bueno, entonces, estos seres se alimentan de los niños o bebés porque ellos todavía son almas jóvenes. Y con eso me refiero a que acaban de regresar, se podría decir, a los cuerpos físicos. Entonces llega el momento en el cual estos cuerpos físicos, pues obviamente son jóvenes y pueden absorber más la vitalidad. Esas son creencias dentro de los mitos y leyendas. Ojo, yo no estoy diciendo que sea completamente una verdad absoluta. Para eso, pues hay que investigar, hay que leer más, ¿no? Entonces, la cuarta es que se manifiestan como un animal guardián teniendo una conexión con una sola persona. Y este es el punto que yo les comentaba hace un instante. Nosotros, dependiendo de lo que es esta parte del día, de la hora y del año, del mes,
es cómo se nos otorga este animal guardián, que es un espíritu. Y esto es mucho de la creencia de nuestros antepasados. No es muy vieja esta creencia, tiene que ver alrededor del 1700 hasta el día de hoy. Se ha ido perdiendo claramente, pero efectivamente. ¿Y cómo es que estos animales o estos seres se presentan? ¿O cómo podemos hacernos más conscientes de poder observar estos seres? Se dice que es en los sueños, ¿no? En los sueños, ya que nadie nos dice, porque pues obviamente ya la mayoría de nosotros nacemos en un hospital y no tenemos una enfermera que nos diga, ¿sabes qué, cabrón? Pues tú tienes de animal guardián al sopilote, tú tienes de animal guardián al oso, tú tienes de animal guardián a la serpiente. O sea, ya no la tenemos como tal así, de esa forma, ¿no? Entonces, en ese tenor, dependiendo del día, del mes y del año, se otorga un animal, pero ¿cómo se presenta este animal? Muchas veces se presenta dentro de los sueños, ¿no? Y entonces esa es una de las formas de poder saber cuál es el animal guardián, ¿no? Por último, se dice que es una entidad psíquica por la cual se pueden transformar en animal que se encuentra en las tres entidades del alma. Entonces es bien curioso, ¿no? En la cultura maya, azteca, tolteca, mexica, entre pues diferentes culturas y otros tipos de cosas, tenían dioses de tierra, agua, fuego, de estos mismos, eran parte humano y parte animal. Y entonces ahí podemos encontrar un rasquicio o podemos encontrar un antecedente de que efectivamente nosotros creíamos en esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el dios Tezcatlipoca, que era el dios de la muerte, la belleza y de la guerra, que su forma era el coyote, ¿no? Y entonces ahí podemos entender esta parte que efectivamente se tenía de la creencia, ¿no? Y por eso es que también se dice que Tezcatlipoca era el dios que cuidaba a estos seres, ¿no? El dios que cuidaba a los denominados nahuales, ¿no? Una noche, unos hombres salieron a las 2 a.m. de la pulquería de Santana Chiautempan, Tlaxcala. Aquella era una noche fría y cerrada de invierno. En una vereda cercana, de pronto, un amenazante y enorme lobo negro les cerró el paso. Uno de aquellos rancheros desenfundó su pistola y le pegó un tiro en una pata. El lobo, herido, alcanzó a huir. Espantados, volvieron a la pulquería y el encargado les relató que ese lobo en realidad era un hombre muy rico que vive en el pueblo, el cual había hecho pacto con el diablo, que por las noches se convertía en un animal para robarse el ganado, un denominado nahual, que muy seguramente ese hombre por las mañanas, después de curarse la herida, luego iría a echarse unos pulques. Entonces, de esa forma es que se cuenta una historia en uno de los estados de Tlaxcala. Se dice que se cuenta historia, saludos, saludos por aquí en Instagram, saludos que nos están acompañando. Entonces, de esta forma se encuentran estas historias muy, muy diversificadas del denominado Nahual, ¿no? Qué interesante historia, qué interesante leyenda. Vamos a seguir un poquito con este tenor de los nahuales y aparte de eso vamos a seguir con el tenor de la criptozoología, porque ¿qué creen? Que no solo en este estado se cuentan historias, mitos y leyendas de esta índole. Les voy a platicar una leyenda bien, bien interesante que se denomina de esta forma, el dragón de Zacatlán. La leyenda de una bestia que habitó debajo del convento franciscano. Entonces, yo jamás, jamás había escuchado de esta leyenda, pero se me hace muy interesante platicar porque efectivamente dentro de la criptozoología también se catalogan a estos seres fantásticos, a estos seres magníficos, y no solo como los seres alados que conocemos. Déjenme decirles que uno de los antecedentes draconianos más interesantes de nuestro antiguo México prehispánico es Quetzalcóatl. ¿Por qué lo digo? Porque se concibe a este ser como un dragón en muchas otras partes del globo terráqueo. Entonces es bien interesante que también en México tengamos este tipo de culturas, ¿no? Que no solo sea del occidente, que no solo sea del oriente, ¿no? Sino que también tengamos esa cultura aquí en Latinoamérica, que sea algo bastante interesante, ¿no? Como yo en algún momento les platicaba, igual dentro de la criptozoología se cree que el vampirismo o los denominados vampiros también son parte de ella, ¿no? Y entonces, en este tenor, también tenemos seres vampíricos aquí en México. ¿Qué diversificación tan más interesante podemos encontrar? Entonces, la leyenda cuenta que la extraña criatura poseía gran fuerza y que al capturarla se decidió mantenerla con vida en el sótano del exconvento San Franciscano o del convento franciscano de Zacatlán. El pueblo mágico de Zacatlán, Puebla, obviamente, cuenta con varios
atractivos turísticos, pero también con una leyenda nacida de la imaginaria de su gente, el dragón del ex convento franciscano. Y esto es bien curioso porque fíjense cómo es que las cosas van de boca en boca, ¿no? Que se hace después una historia bastante interesante. Entonces, el dragón del ex convento franciscano, que es un templo católico dedicado a San Francisco de Asís, inmueble que fue fundado allá de cerca de 1562, fue construido por la orden de los franciscanos y es de los primeros templos católicos construidos en América y de los más antiguos que todavía realizan oficios religiosos, ¿no? Entonces, de acuerdo con la historia que propagó la gente, cuando se construyó el convento, un indígena que laboraba en la edificación les notificó a los frailes sobre la existencia de un gran animal que antes de la llegada de los españoles había puesto un predicamento o que había puesto en predicamentos a los nativos de los contornos por sus constantes agresiones. Incluso les dio a conocer que habían intentado cazarlo en varias ocasiones. Sin que tuvieran éxito en cada incursión, entonces les dijo que por su fuerza y poder para esquivarlos, en varios de ellos les infundió un gran respeto a tal grado de que lo llegaron a considerar como un animal sagrado. A pesar de su escepticismo, los frailes les notificaron que se dispondrían a atrapar a la bestia, lo que finalmente consiguieron. Los religiosos capturaron a la extraña criatura con vida. Se dice que al ver a la bestia se quedaron pasmados y maravillados ante las increíbles y fantásticas características que mostraba. Incluso llegaron a creer que su presencia era obra del diablo. Uf, es que ciertamente muchos de nosotros podríamos creer eso, ¿no? Cuenta Cuenta la conseja popular que para vigilarlo y tenerlo a resguardo, se dispuso de que esta especie de dragón fuera depositado en algún lugar de la iglesia aledaña al convento. Entonces, para tal fin, se acondicionó un sitio especial en el sótano del inmueble. En dicho sitio fue depositado el enorme saurio, y de él se hicieron cargo los frailes. Atraídos por la noticia, empezaron a llegar lugareños y visitantes. En un principio, los o les permitían ver al dragón, pero con el transcurrir del tiempo ya no permitieron ver más a la bestia, pues argumentaban que era producto de las maquinaciones del demonio para desviar a los nativos de su naciente creencia religiosa. Para evitar que se siguieran prestándose al templo o presentándose al templo, los católicos empezaron a propagar que quienes lo llegaran a ver condenarían su alma al fuego eterno de los abismos infernales, con lo que lograron ahuyentar a los curiosos. A la par, los pobladores empezaron a contar que había determinados momentos en los que encargados de la custodia del saurio desaparecían y no se sabía nada de ellos, hasta pasados algunos días en los que volvían a aparecer sin que dieran a conocer qué había ocurrido. Estas extrañas desapariciones de los frailes se hicieron sospechosas a los ojos del pueblo y algunos lo asociaban con extraños ritos dedicados al diablo. Otros aseguraban que se daban para purgar sus pecados y otros, pocas personas o ningunas, le daban importancia, realmente lo dejaban pasar, ¿no? Entonces, esta historia es una historia bastante interesante que pues obviamente es en relación con esta parte de la criptozoología. Entonces, también se cuenta que en una ocasión se presentó un temblor, el cual solo afectó paradójicamente a la iglesia. Tras el movimiento telúrico, los frailes, obviamente, aparecieron con un semblante descompuesto y contaron que durante la construcción del edificio, cuando se atrapó al dragón, se les depositó bajo los cimientos, o a este se le depositó bajo los cimientos, por lo cual, al paso del tiempo, ahora era imposible sacarlo, motivo por el cual se optó para que no muriera, alimentarlo lo mejor que se pudiera, acción que cada vez les costaba más complejo en cumplir, ¿no? Explicaron que el dragón se había enfurecido por la falta de hambre que tenía y que en sus movimientos desesperados por salir habían originado el sismo, temiendo que su furor derrumbara el edificio.
Por tal motivo, redoblaron los diezmos de la población, a la que le solicitaron aportar toda una serie de animales domésticos y silvestres, principalmente aves de corral, que destinarían para alimentar a la fiera. De igual forma, le informaron a los fieles que aquel día en el que dejase de alimentarse al monstruo, la iglesia desaparecería y que entre sus ruinas emergería un terrible y amenazador dragón. También se cuenta que hubo personas que no creyeron en la existencia del supuesto saurio, ¿no? Además de que suponían que esto era una estatua mentira, perdón, se me está trabando un poquito la saliva, planeada por los frailes para tener atemorizados a los indígenas y con ello lograron que se mantuvieran fieles, ¿no? Asimismo, se consideraban que los alimentos que les solicitaban eran destinados para los frailes, para su propia subsistencia. A la fecha, esta es la versión que se cuenta. Lo que es un hecho es que en el templo existe una pareja, existe un paraje atrás del altar mayor de la iglesia, el cual se dice que comunica con la iglesia parroquial. Además, además de que algunos investigadores o de que para algunos investigadores es una sorpresa encontrarse con túneles y galerías gigantes bajo el piso de la iglesia, donde tal vez pudo estar el animal, pero no encontraron indicios de este. Y así es como se cuenta esta historia bastante interesante de lo que sería el conocido dragón de Zacatlán. Amigos míos, haciendo un pequeño comercial, recuerden que nos pueden seguir en Biografía del Misterio en Instagram, Facebook, YouTube y que para las personas que gusten poder checar los demás podcasts que tenemos, aquí están los demás podcasts en mi perfil de estéreo y ahí están mis redes sociales donde pueden seguirnos. Recuerden que nosotros somos una familia bastante unida en Biografía del Misterio y nos gusta platicar de todo este tipo de cosas. Entonces compartimos bastantes circunstancias de esta índole en relación a todo esto. Vayan, síganos en las redes sociales. El día de hoy hemos concluido con este tema de lo que serían las leyendas, los mitos. Permítanme. No hemos terminado, perdón, ya estaba terminando dando por concluido, pero aquí en Instagram me preguntaron sobre el Wendigo, ¿no? Y entonces vamos a platicar un poquito del Wendigo, va a ser nuestro último tema. Ya llevamos 58 minutotes de en vivo, entonces vamos a realizar nuestro último tema, que es el denominado Wendigo. Y entonces vamos a platicar un poquito de este ser, porque medio lo tocamos, pero no desenvolvimos más o menos este tema, ¿no? Entonces, el Wendigo es una criatura mitológica de la cual se dice que devora a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en los bosques o en las regiones de los grandes lagos. Y esto es algo bien curioso, ¿no? Porque yo lo hacía o hacía referencia con el tema de lo que es el náhuatl. Entonces, pero el Wendigo no es una mera leyenda, sino que responde a un fascinante sistema antropológico de artículo que articuló los valores de las tribus de los angloquinos, que fueron los primeros pobladores de los bosques de Canadá y Estados Unidos. Durante milenios, la tradición oral mantuvo vivo al Wendigo y la cultura popular continúa alimentándolo. ¿Quién o qué es el Wendigo? ¿Cómo escapar de él si es posible, no? El origen del término Wendigo o la palabra Wendigo, en inglés Wendigo, probablemente procede del término proto-angloquino, Wind Tecowa, que significa búho. También puede escribirse como Windigo. En idioma ojiwa, Windhigo, en la lengua angloquina, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar una similitud. Por eso es que yo les platicaba de las similitudes entre las culturas, ¿no? Aquí podemos entender que la palabra Wendigo, que significa búho, en cierta medida para los aztecas, mexicas, toltecas y la cultura prehispánica también existían los hombres búho que eran conocidos como los nahuales. Entonces, como características físicas, obviamente se dice que solo sus víctimas saben cómo es, ¿no? Por el mito, lo describe como una criatura de aspecto humanoide, alta y huesuda. Posee largas extremidades, dedos finos y alargados como garras, un rostro terrorífico y dientes afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, pero según la leyenda, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de las víctimas que va devorando. Sus ojos, lechosos, parecen salirse de sus órbitas. Los Wendigos conservan algunas remanentes de cabello en sus cabezas.
En algunas versiones poseen también cuernos de alce, su piel es dura como una coraza y solo el fuego puede hacerles retroceder, que eso es parte de las historias, mitos y leyendas que se cuentan, ¿no? Como yo les decía, los Wendigos o el Wendigo, pues obviamente es una figura humanoide, ¿no? Entonces, se habla que pudiera darse el caso de poder categorizar o caracterizar el comportamiento de este ser. El Wendigo es una criatura nocturna, al igual que nuestro denominado Nahual. Cuenta con una recurrir, Cuentan que recurría a su voz para llamar a sus víctimas. Estas, extasiadas por su reclamo, se adentraban en el bosque y jamás regresaban. Otras versiones recogen cómo el Wendigo podía acudir hasta su víctima para darle la mano y le hacía correr a la par dando largas zancadas que quedaban dibujadas en la nieve. En algún momento del recorrido las pisadas humanas se desdibujaban, incapaces de seguir su paso, momento en el que el Wendigo elevaba por los aires a su rehén para devorarlo. Entonces, en cuanto a sus capacidades, sus uñas afiladas, dedos largos le permiten trepar por los árboles y muros. Son rápidos, pero poseen una desventaja estratégica. Su visión se basa en el movimiento, con lo que cuenta la leyenda. Si que te quedas completamente quieto, es posible que el Wendy te ignore, como los toros, ¿no? Entonces, esta historia del Wendigo también tiene un bemol que se habla sobre esto. Si te adentras en los bosques helados y la desesperación te atrapa si tus compañeros desfallecen y tú, hambriento, osas probar su carne, para mantenerte con vida, invocarás al Wendigo y su espíritu te poseerá. Entonces estamos hablando de que es conocido como un espíritu, ¿no? Y entonces tiene que ver con este rollo del canibalismo denominado en algún momento. Entonces, la antigüedad del Wendigo es difícil de establecer. El Wendigo forma parte del sistema de creencias de la mitología algonquina. En concreto, perdón, las tribus de los Ojibwa y los Sauteaux, los Cree, los Naspi y los Innu, cuya antigüedad se remonta unos 4000 años atrás en el tiempo, al día de hoy. La leyenda del Wendigo es en realidad una de las manifestaciones más antiguas de un tabú propio de la mayor parte de la sociedad o de las sociedades humanas y que está extendido ya entre las tribus angloquinas, el canibalismo, ¿no? Está prohibido acudir a esta práctica, ni siquiera por desesperación. Este acto deshonroso, comer carne humana, era una manera de invocar al Wendigo. Y por eso es que posiblemente se haya creado esta historia del Wendigo, ¿no? Entonces, durante los inviernos de Norteamérica era habitual una temporada de hambruna y extrema necesidad. Para evitar recurrir al canibalismo, las tribus narraban la historia del Wendigo a modo de advertencia. El cambio, estaba mucho mejor visto el suicidio. En cambio, perdón, estaba mucho mejor visto el suicidio o incluso la inanición que tener que recurrir a la atrocidad de comer la carne de algunos de sus parientes. El Wendigo es, por tanto, un recurso para establecer un sistema de valores y convivencia entre la población de los angloquinos, ¿no? Entonces, este ser fue creado por un grupo específico de personas, los cuales obviamente no querían recurrir a estas prácticas reiteradas que en algunos otros estados, que en algunos otros lugares se da, lo que es el canibalismo, ¿no? Las distintas versiones recogen dos formas en que el Wendigo puede poseerte. Una de ellas ya la hemos mencionado, recurriendo al canibalismo. La otra es durante un sueño. Parece que el Wendigo podría penetrar en tu mente y hacer que te vuelvas violento, desarrollando una necesidad irresistible de comer carne humana. A este trastorno se le conoce popularmente como la psicosis por Wendigo, aunque la ciencia no ha descrito nunca este síndrome como tal. Si algunos de los miembros de la tribu eran víctimas de este suceso, sus compañeros debían eliminarle. Entonces, la leyenda original, y esto es entre relatos obviamente, que hablan y hacen referencia al Wendigo, pervive uno de los famosos relatos que se sitúa alrededor del año 1878. Cuenta la historia de un nativo americano que fue expulsado de la tribu Cree, con lo que tuvo
que refugiarse junto a su familia en el bosque. Un tiempo después, este hombre llegó a una ciudad cercana, demacrado y desesperado. Al parecer, su familia o toda la familia había muerto de inanición. Pero los habitantes de la ciudad no le creyeron y llamaron a las autoridades para esclarecer el caso. Finalmente, el hombre tuvo que guiar a la policía hasta la cabaña, donde había estado viviendo con su familia. Allí encontraron un espectáculo macabro. Los restos de su mujer y de sus hijos estaban esparcidos por el suelo, y los cadáveres habían sido parcialmente devorados. El padre de familia fue condenado a morir en la horca. Antes de morir, se defendió afirmando que el Wendigo le había poseído, obligándole a matar a su familia. Entonces, podemos entender que el Wendigo es este ser que te hace realizar actos que tú no quisieras. Y con esto, amigos míos, terminamos el podcast del día de hoy. No se me va a olvidar, síganos en las redes sociales. Si tienen algo de qué platicar o quieren realizar podcast con nosotros, mándenos un mensajito, mándenos un DM a las cuentas de Biografía del Misterio y si no, pues obviamente a mi cuenta personal de Instagram los estaremos leyendo y cualquier cosa nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo para otro podcast más. Agradecer a todos los que estuvieron con nosotros. Recuérdenlo bien, Biografía del Misterio en todas las redes sociales. Y aquí en estéreo está mi perfil personal de Instagram. Cuídense mucho y nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego.